La argumentación rigurosa no consiste en acumular evidencias, sino en construir conexiones lógicas que el lector pueda reconocer como válidas, relevantes y suficientemente fundadas. Stephen Edelson Toulmin, 1922-1909, lo comprendió con claridad cuando, en su obra seminal The Uses of Argument, 1958, rechazó los modelos silogísticos de la lógica formal como inadecuados para describir el funcionamiento del razonamiento práctico. En su lugar, propuso un esquema de 6 elementos interrelacionados que captura la estructura real de los argumentos tal como aparecen en el derecho, la ciencia, la ética y la vida cotidiana. Dentro de ese esquema, el respaldo, backing, ha recibido comparativamente menor atención que la aserción o los datos, pese a constituir uno de sus componentes más exigentes y epistemológicamente más significativos. Su función específica es dotar de legitimidad a la garantía, el puente inferencial que conecta los datos con la conclusión, cuando dicha garantía no resulta suficientemente transparente para la audiencia. Entender el respaldo es, por tanto, entender la diferencia entre un argumento que se sostiene por su autoridad disciplinar y uno que se derrumba ante el primer cuestionamiento. El presente trabajo tiene 3 propósitos. Primero, expone la función del respaldo dentro del modelo argumentativo de Toulmin y su relación estructural con la garantía. Segundo, describe con detalle el procedimiento para componer respaldos académicamente sólidos. Tercero, ilustra todo lo anterior mediante un ejemplo tomado de la sociología de la educación, campo en el que la argumentación teórica y empírica coexiste de manera particularmente compleja. El modelo argumentativo de Toulmin, visión de conjunto. Antes de abordar el respaldo de manera específica, conviene situar el elemento dentro de la arquitectura del modelo completo. Toulmin, 1958-2007, distingue 6 componentes: término en inglés, traducción, pregunta que responde, claim, aserción o pretensión, ¿qué se afirma? Grounds data, datos o fundamentos, ¿en qué evidencia se basa? Warrant, garantía o justificación, ¿cómo se pasa de los datos a la aserción? Backing, respaldo, ¿por qué la garantía es válida? Modal qualifier, cualificador modal, ¿con qué grado de certeza? Rebuttal, refutación o reserva, ¿bajo qué condiciones no se sostiene? Los 3 primeros elementos, aserción, datos y garantía, constituyen el núcleo esencial del argumento. Los 3 últimos, respaldo, cualificador y refutación, son componentes de segundo nivel, que entran en acción cuando el interlocutor demanda mayor solidez, precisión o apertura a excepciones. Toulmin et al. 1984. La originalidad teórica del modelo reside en distinguir la garantía, warrant, del respaldo, backing. La garantía es un enunciado general, con frecuencia hipotético o condicional, que autoriza el tránsito inferencial de los datos hacia la conclusión. El respaldo, en cambio, es el cuerpo de conocimiento, fáctico, normativo, estadístico o teórico, que certifica que esa garantía es aplicable y confiable en el dominio disciplinar del que proviene el argumento. Hitchcock, 2003, Van Imeren et al., 2002. Naturaleza y función del respaldo. 3.1. Definición funcional. El respaldo puede definirse como el fundamento categórico que otorga legitimidad y vigencia a la garantía, asegurando que dicha garantía no es una mera suposición, sino una regla o principio sancionado por una comunidad epistémica. Acuña, 2022, Rodríguez Bello, 2004. En palabras de Toulmin, 1958-2007, ante la pregunta ¿por qué deberías aceptar esa regla? De paso, el respaldo provee la respuesta. Rodríguez Bello, 2004, precisa que el respaldo puede ser un estudio científico, un código, una estadística o una creencia firmemente arraigada dentro de una comunidad, y que aunque comparte su naturaleza fáctica con los datos, su función es distinta. Mientras los datos apoyan directamente la aserción, el respaldo apoya a la garantía. Esta distinción tiene consecuencias prácticas cruciales. En textos académicos, confundir datos con respaldos produce argumentos que parecen bien documentados, pero que en realidad carecen de puente inferencial justificado. El dato dice qué ocurre, la garantía dice por qué ese qué implica la conclusión. El respaldo dice por qué esa implicación es válida en este dominio de saber. 3.2. Dependencia de campo, field dependency. Uno de los aportes más influyentes de Toulmin es la tesis de que los criterios de evaluación argumentativa no son universales sino dependientes del campo, field dependent.
Toulmin 1958-2007 sostiene que lo que cuenta como respaldo suficiente varía según el dominio disciplinar en el que se plantea la discusión. Un argumento jurídico, por ejemplo, requiere respaldos del tipo de artículos de código, jurisprudencia o doctrina. Un argumento médico-clínico requiere estudios de ensayo controlado o metaanálisis. Un argumento sociológico requiere teoría social reconocida, evidencia estadística comparativa o resultados de investigaciones cualitativas validadas. Esta característica hace que el respaldo sea el elemento del modelo de Toulmin con mayor carga disciplinar. Elegir el respaldo correcto implica conocer qué tipos de pruebas son aceptados como legítimos en la comunidad académica a la que va dirigido el argumento. Hitchcock, 2003, observa que precisamente esta dimensión, la dependencia de campo del respaldo, fue uno de los puntos más polémicos y más fructíferos de The Uses of Argument, porque cuestionaba la pretensión de la lógica formal de aplicar estándares universales de validez al razonamiento sustantivo. Como el propio Toulmin, 1992, citado en Hitchcock, 2003, reconoció retrospectivamente, no solo las garantías y los respaldos varían de campo en campo, sino también los foros de argumentación, las convenciones de evidencia y las expectativas de la audiencia especializada. 3.3. Diferencia entre respaldo y datos. Es frecuente que estudiantes y escritores novatos equiparen el respaldo con la evidencia empírica de los datos, por lo que es necesario marcar la distinción con precisión. La tabla siguiente sintetiza las diferencias. Dimensión, datos, grounds, respaldo, backing. Objeto de apoyo, la aserción, conclusión, la garantía, regla de paso. Forma típica, hechos, estadísticas, ejemplos específicos. Principios teóricos, normas, resultados de investigación, leyes. Relación lógica, premisa fáctica directa. Metanivel, justifica la regla inferencial. Pregunta que responde, ¿qué evidencia tienes? ¿Por qué esa regla funciona aquí? Como señala Van Emeren et al. 2002, los respaldos pueden ser declaraciones categóricas de hechos, al igual que los datos, mientras que las garantías siempre son declaraciones generales similares a puentes. La diferencia no es formal, sino funcional. Depende de qué elemento del argumento apoyan. Procedimiento para la composición del respaldo. Componer un respaldo académicamente sólido no es una tarea intuitiva, exige un procedimiento deliberado de varios pasos que a continuación se describen con detalle. Paso 1. Identificar y formular la garantía que necesita respaldo. El respaldo no existe de forma autónoma, siempre es respaldo de algo. El primer paso es, por tanto, tener explícita la garantía a la que el respaldo va a dar sustento. La garantía es un enunciado general, generalmente condicional, del tipo: si condición, entonces consecuencia que conecta los datos con la aserción. Antes de buscar respaldo, el escritor debe preguntarse: ¿he formulado claramente esta regla de paso? ¿El lector podría cuestionarla legítimamente? Paso 2. Determinar el campo disciplinar de la garantía. Una vez identificada la garantía, el escritor debe precisar a qué campo del saber pertenece. ¿Es una garantía de carácter empírico-sociológico? ¿Normativo legal, psicológico experimental, teórico filosófico? Esta determinación es crucial porque condiciona qué tipos de fuentes serán pertinentes como respaldo. En sociología, la garantía derivada de una proposición teórica sobre la reproducción social requerirá respaldo en forma de teoría canónica del campo, estudios empíricos comparados o datos censales. No bastará con una sola observación de caso. Paso 3. Seleccionar las fuentes del respaldo. Las fuentes del respaldo pueden clasificarse en varias categorías, no excluyentes entre sí. Fuentes teórico-conceptuales, obras canónicas del campo que articulan el principio general que la garantía expresa. Por ejemplo, Bourdieu y Passeron, 1977, para garantías relativas a la reproducción social en el ámbito educativo. Fuentes empírico-estadísticas, estudios que han verificado la relación expresada en la garantía con datos representativos y metodología robusta. Fuentes normativas o jurídico-institucionales, códigos, leyes, reglamentos o normas que sancionan una regla en el dominio del derecho o de la política pública. Fuentes de consenso científico, metaanálisis, revisiones sistemáticas o declaraciones de organismos internacionales autorizados que consolidan el estado de la evidencia. La selección debe guiarse por criterios de pertinencia, la fuente apoya esta garantía, no garantías similares, autoridad,
la fuente es reconocida en el campo, y actualidad relativa, la fuente no ha sido desplazada por investigación posterior contradictoria. Paso 4. Sintetizar el respaldo como enunciado categórico. Una vez seleccionadas las fuentes, el escritor debe formular el respaldo como una declaración categórica de hecho, no como simple cita ni como paráfrasis de evidencia. Rodríguez Bello 2004 indica que el respaldo asume la forma de una declaración categórica de un hecho y que ayuda a que la audiencia comprenda las razones esgrimidas en la garantía. Este enunciado categórico integra la sustancia de las fuentes en una proposición propia, respaldada mediante cita y referencia. La forma recomendada en escritura académica es respaldo, principio o hallazgo general que valida la garantía, según lo demuestran, confirman, establecen fuentes de autoridad en el campo. Paso 5. Conectar explícitamente el respaldo con la garantía. El error más frecuente en la composición del respaldo es dejarlo flotando como información adicional sin vincularla de forma explícita con la garantía. Después de formular el enunciado categórico, el escritor debe incluir una oración de enlace que indique al lector por qué ese respaldo certifica la garantía. Frases del tipo, esto valida la garantía de que. Este principio sustenta la inferencia de que, en consecuencia, la regla que conecta los datos con la conclusión no es un supuesto ad hoc, sino un principio corroborado por cumplen esta función. Paso 6. Calibrar la extensión del respaldo según la resistencia previsible de la audiencia. No toda garantía necesita el mismo volumen de respaldo. Tolmin 1958-2007 y Vázquez Sánchez 2025 coinciden en que el respaldo debe ser proporcional a la resistencia que el interlocutor o la audiencia ofrecerán a la garantía. Si la garantía expresa un principio ampliamente aceptado en la comunidad de referencia, el respaldo puede ser breve. Una cita a la autoridad puede bastar. Si la garantía es controvertida, novedosa o interdisciplinar, el respaldo debe ser más robusto. Puede incluir múltiples fuentes, detalles metodológicos de los estudios que la sustentan y reconocimiento de posibles objeciones. Paso 7. Verificar la coherencia interna del argumento completo. Finalmente, el escritor debe releer el argumento completo, aserción, datos, garantía, respaldo, para comprobar que el respaldo no contradice los datos, que la garantía es realmente la regla de paso entre los datos y la aserción, y que el respaldo efectivamente valida esa garantía. Un argumento puede tener una garantía pertinente pero un respaldo proveniente de un campo distinto, lo cual produce una falla de pertinencia que puede pasar desapercibida en una lectura superficial. ¿Para qué sirve este mecanismo en términos estructurales? Su función social consiste en legitimar la desigualdad de clase, convirtiendo la herencia cultural en logro individual. Al atribuir el éxito académico a la capacidad o al esfuerzo del estudiante, en lugar de a las ventajas socialmente distribuidas que lo hicieron posible, el sistema escolar transforma el privilegio de clase en mérito aparentemente universal. Bourdieu y Passerón, 1977. Este es el mecanismo que los autores denominaron violencia simbólica. La cultura dominante se impone como cultura legítima, y los dominados internalizan los criterios de su propia dominación como criterios objetivos y justos de evaluación. Bourdieu y Passerón, 1977. Tedesco, 1983. El resultado es la reproducción del orden social de clase de una generación a la siguiente, mediada por una institución, la escuela, que se presenta ante la sociedad como el principal mecanismo de movilidad e igualdad de oportunidades. Tiramonti 2004, CEPAL 2022. 5.4. Respaldo, backing. Esta garantía se asienta en la teoría del capital cultural desarrollada por Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passerón, 1977, quienes demostraron que el campo educativo no es un espacio de igualdad de oportunidades, sino un mecanismo de reproducción de las desigualdades de clase. El sistema escolar legitima y premia el hábitus de las clases dominantes, es decir, las disposiciones, esquemas de percepción
y modos de expresión cultural que esos estratos internalizan desde la socialización primaria, tratándolas como si fueran capacidades individuales naturales, en vez de herencias socialmente distribuidas. La abundante investigación empírica acumulada desde entonces confirma consistentemente esta relación en contextos latinoamericanos. Estudios como los de Tedesco, 1983, y Tiramonti, 2004, documentan que las brechas del logro educativo entre clases no se explican únicamente por diferencias de ingreso monetario, sino por la distribución desigual del capital cultural incorporado, objetizado que institucionalizado, tal como Bourdieu, 1986, los conceptualizó. Esta fundamentación teórica y empírica valida la garantía, pues establece que el mecanismo inferencial, la transmisión intergeneracional de ventajas culturales, no es una hipótesis especulativa, sino un proceso documentado con solidez en la literatura sociológica canónica. 5.5. Cualificador modal. Predominantemente y con variaciones según el contexto nacional, el grado de segmentación del sistema educativo y la existencia o ausencia de políticas de acción afirmativa. 5.6. Refutación/reserva. Salvo en contextos en los que políticas redistributivas sostenidas, becas, cuotas, expansión de oferta pública de calidad, han logrado reducir significativamente la brecha, o en los que movilidades sociales atípicas producen trayectorias de logro educativo no predichas por la posición de clase de origen. Análisis del respaldo compuesto. El respaldo construido en el ejemplo anterior cumple con cada uno de los pasos del procedimiento descrito en la sección 4. Identifica la garantía, el mecanismo de transmisión intergeneracional de disposiciones culturales valoradas por el sistema educativo. Determina el campo, sociología de la educación, con raíces en la teoría social de tradición estructuralista francesa. Selecciona las fuentes. Fuente teórico-conceptual canónica, Bourdieu en Passerón, 1977, Bourdieu, 1986, y Estudios empíricos regionales, Tedesco, 1983, Tiramonti, 2004. Sintetiza el respaldo como enunciado categórico. La declaración de que el campo educativo reproduce las desigualdades de clase al premiar el hábitus de las clases dominantes. Conecta explícitamente. La última oración del respaldo declara que esta fundamentación teórica y empírica valida la garantía. Importante. Mantén una extensión, dado que la garantía es sustantiva y podría ser cuestionada por lectores que favorecen explicaciones individuales o meritocráticas del logro educativo. El respaldo es robusto y multicapa. Verifica coherencia. Los datos, estadísticas de CEPAL sobre estratificación de la matrícula, son coherentes con la garantía, transmisión de capital cultural, y con el respaldo, teoría de Bourdieu sobre reproducción social, sin contradicciones internas. Implicaciones para la escritura académica. La composición del respaldo tiene consecuencias directas sobre la calidad retórica y epistémica del texto académico. Un argumento sin respaldo o con respaldo inadecuado produce lo que Vázquez Sánchez, 2025, llama un vacío de información. El lector percibe que la garantía es un supuesto no justificado, lo que debilita la credibilidad del argumento completo, aunque los datos sean precisos y la conclusión sea plausible. Por otra parte, Hitchcock, 2003, advierte que la fortaleza o debilidad de toda la cadena argumentativa depende en última instancia de si la garantía, y por extensión su respaldo, son aceptables para la audiencia de referencia.
En un artículo de sociología dirigido a una revista especializada, el respaldo debe movilizar el canon teórico del campo. En un informe de política pública, en cambio, el respaldo pertinente puede ser de naturaleza estadística o normativa. Finalmente, la teoría del backing de Toulmin conecta directamente con las prácticas de revisión por pares. Cuando un árbitro señala que la justificación teórica es insuficiente o que falta fundamentación para la premisa central, está, en términos del modelo, indicando que el respaldo es inexistente, débil o proveniente de un campo equivocado. Comprender el modelo de Toulmin le da al investigador un vocabulario preciso para diagnosticar y corregir estos problemas antes de la sumisión. Conclusiones. El respaldo es el componente del modelo argumentativo de Toulmin que asume la tarea más exigente: validar la regla inferencial que hace posible el argumento. No es evidencia de la conclusión, sino evidencia de la garantía. No apoya la aserción directamente, sino que certifica que el puente entre los datos y la aserción es epistemológicamente legítimo en el campo al que pertenece el argumento. Su composición requiere un procedimiento de 7 pasos. Identificar la garantía, determinar el campo disciplinar, seleccionar fuentes pertinentes y autorizadas, sintetizar el respaldo como enunciado categórico, conectarlo explícitamente con la garantía, calibrar su extensión según la resistencia previsible de la audiencia y verificar la coherencia del argumento completo. En sociología, como en toda disciplina cuya producción de conocimiento combina teoría, datos y análisis, el respaldo cumple la función epistemológica de anclar el argumento en el canon reconocido del campo. El ejemplo desarrollado, basado en la relación entre clase social y logro educativo, ilustra cómo la teoría del capital cultural de Bourdieu funciona como respaldo de una garantía sobre mecanismos de reproducción social, convirtiendo un enunciado potencialmente controvertido en una inferencia respaldada por décadas de investigación acumulada. Dominar la composición del respaldo es, en suma, una competencia central de la escritura académica rigurosa. Es la diferencia entre afirmar que algo es verdad y argumentar por qué tiene que serlo.